Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de la IVA Legal Camino al Grado. En esta ocasión vamos a ver la responsabilidad extracontractual. Recapitulemos todo lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto acto jurídico, que es qué consecuencias tiene, y por consiguiente hemos visto la teoría, ¿cierto?, de las obligaciones. Hemos visto contratos parte general, contratos parte especial, la responsabilidad contractual y esta vez la responsabilidad extracontractual. Ya no hablamos de una responsabilidad que nace de un contrato, sino de dos personas que son ajenas. ¿Cierto que sí, Mati? Coméntanos un poquito más. Efectivamente, primero decirle a la gente que tuvimos un pequeño percance con uno de nuestros notebooks, en particular aquí el de Mauro. Así que sí, van a estar viendo que vamos a ir moviendo un poquito el apunte de un lado a otro, pero detalles menores. Claro. Ya con eso dicho, claro, nos toca hablar sobre la responsabilidad civil extracontractual, que es aquella la cual, a diferencia de la responsabilidad civil contractual que vimos anteriormente, no supone un vínculo como un vínculo jurídico como un antecedente entre las personas, sino que es una relación entre ajenos, extraña. No nos conocíamos de antes, pero me pegó. Claro, pero generó una infracción de un deber jurídico predeterminado o preexistente. Entonces, partamos nomás respecto a la responsabilidad civil extracontractual. En primer lugar, hay que hablar sobre ciertos conceptos, definiciones que son importantes para delimitar en qué nos vamos a estar moviendo por ahí. En primer lugar, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es aquella obligación que pesa sobre una persona que en este caso ha ejercido daños por sobre otra y que obliga a indemnizar a esta con la naturaleza, en este caso, o con la finalidad, por un lado, de reparar el daño o de compensarlo. Ahora bien, en particular, la responsabilidad civil extracontractual es aquella que obliga a indemnizar por la infracción a un deber jurídico preexistente, preestablecido. Entonces, dentro de esta responsabilidad civil extracontractual podemos encontrar lo que son los llamados delitos y cuasi delitos civiles. De hecho, el título de la parte del Código Civil donde está esta materia se llama así, de los delitos y cuasi delitos civiles, artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Y se ha entendido que los delitos y cuasi delitos civiles son aquellos hechos ilícitos contrarios a derechos que, por un lado, si es un delito, consiste en la intención, en este caso, de dañar. En cambio, si es un cuasi delito civil, se ha cometido un hecho que es culpable, es decir, no ha sido con la intención, pero sí se ha actuado con negligencia, y en razón de esa negligencia se ha, en este caso, infraccionado un deber jurídico preexistente. Ahora bien, hay que hacer el símil también que existe entre lo que llamamos la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, porque también hago memoria un poco y hablamos de la responsabilidad cuando hablamos sobre la responsabilidad de los órganos de la administración del Estado, ya en el podcast número 6 o 6, todavía 6 me parece, que hablamos sobre la responsabilidad en general y que habían distintos tipos de responsabilidad civil, como tal, que es la patrimonial, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, etcétera. Entonces aquí tenemos que hacer un símil entre lo que es la responsabilidad civil como tal y la responsabilidad penal. En primer lugar, respecto del origen, la responsabilidad civil va a surgir, en este caso, de una actuación que va a ser ilícita y que puede ser dolosa o culpable. Pero no es necesario que en este caso aquella actuación ilícita o culpable esté penada en la ley como tal, a diferencia de lo que es la responsabilidad penal, que solamente van a ser, Mauro muy bien lo sabe porque le gusta derecho penal, solamente van a ser si se encuentra esta conducta tipificada, principalmente en el Código Penal. En segundo lugar, respecto de la finalidad de la responsabilidad civil, esta tiene como tal reparar o compensar el daño causado, ocasionado por esa actitud ilícita, dolosa o culpable. Sin embargo, en cambio, la responsabilidad civil como tal no importa si ella ocasionó un daño o no, si ya se realizó la conducta tipificada y si contiene los demás elementos del delito, si es antijurídica y culpable, no importa si esto ocasionó un daño o no, solamente importa que se realizó. Y también respecto de los intereses que hay, la responsabilidad civil como tal persigue un interés particular de la persona, de la víctima, que busca en este caso que se resarcir los daños que se le infligieron.
En cambio, la responsabilidad penal descansa en un interés general de la sociedad, porque es como tal la sociedad la que busca enfrentar a quien ocasione, en este caso, delitos, crímenes penales. Ahora bien, hay que hablar en respecto, nos seguimos adentrando un poco dentro de la responsabilidad civil ya contractual y extracontractual. Hacer como una comparación del podcast de hoy día con el de la semana pasada. En primer lugar, para hablar de las diferencias, hay que acordarse que la responsabilidad civil contractual, como lo dije, supone la existencia de un vínculo jurídico, en este caso, una obligación preexistente entre dos personas. En cambio, la responsabilidad extracontractual es una fuente de obligaciones, pero entre personas que no tenían ningún tipo de vínculo, sino que eran sujetos extraños desde el punto de vista jurídico, porque no había nada que los uniera. Entonces, vamos a hablar sobre ciertas diferencias que son fundamentales y que siempre las preguntan. En primer lugar, respecto de la capacidad. En la responsabilidad civil contractual, recordemos que la regla general de la capacidad es la capacidad de ejercicio. Es decir, por regla general, son solamente incapaces. Encontramos las incapacidades que pueden ser generales. Dentro de las generales encontramos las absolutas y relativas. Y las incapacidades particulares, como por ejemplo las incapacidades que recae sobre ciertas personas en el contrato de compraventa, por ejemplo. Ahí tenemos. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, la regla de capacidad es un poco más amplia. Es decir, no solamente admite a personas que como tal tienen la capacidad de ejercicio, sino que admite más allá. Amplía el rango de quienes son capaces, en este caso, de cometer hechos ilícitos, en este caso civiles. Encontramos que son incapaces en primer lugar los dementes. Eso ya es parecido a lo de la responsabilidad civil contractual. En segundo lugar, los menores de 7 años, que son niños pequeños, alguien de 7 años, es totalmente incapaz. Y en tercer lugar, también serán incapaces los menores de 16 años. Pero aquí hay un requisito, que el juez estime que estos han actuado sin discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla general es que los niños o adolescentes de 16 años o menores, hasta 7 años, son capaces de generar, en este caso, de que nazca la responsabilidad civil extracontractual, a menos que el juez estime que estos actuaron sin el discernimiento. Y en este caso ya no serían incapaces y tendrían que responder de forma distinta. Lo veremos después. En segundo lugar, una segunda diferencia es respecto a la graduación de culpa. Si recordamos también en materia contractual, y Mauro lo explicó en ese momento, que había graduación de la culpa dependiendo de cuál era el nivel de diligencia que debía responder, en este caso, las partes. Y teníamos que observar el artículo 1547 que establecía cuál era el nivel de diligencia o por qué culpa iban a responder, dependiendo si era un contrato oneroso o si era un contrato gratuito y a quién le reportaba utilidad, si al acreedor o al deudor. Pero en sede extracontractual, como tal, no encontramos graduación de culpa porque no es necesaria la graduación de culpa. Tanto culpa como dolo no son indiferentes en la responsabilidad civil extracontractual. Lo que va a importar es la amplitud, la magnitud del daño, la extensión del daño. También recordar que en sede contractual la culpa se presume. En sede extracontractual la culpa no se presume, sin perjuicio que existan ciertas presunciones de culpa, pero no es la regla general, sino que quien alega culpa y o dolo debe probarla. Ahora, en tercer lugar, una distinción entre el dolo y la culpa. En responsabilidad civil contractual, como dije, la distinción, la diferenciación que puede existir entre el dolo y culpa no produce ningún efecto, a diferencia de sede contractual, donde claramente se puede diferenciar el dolo y la culpa. ¿Por qué? Porque en primer lugar la culpa se presume, el dolo no, se debe probar. También si se actúa con dolo, recordemos que se amplía los perjuicios que se deben indemnizar, no solamente los previsibles, sino también los imprevisibles, y si se actúa con dolo también en algunos casos se va a responder solidariamente, a diferencia de la culpa. Entonces, esa distinción que propiamente se hace en sede contractual, en sede extracontractual no está.
En cuarto lugar, respecto a la constitución en mora, recordemos que la constitución en mora es aquel retardo por hecho imputable al deudor que va desde el momento que se realiza la interpelación y se cuenta. En este caso, esa constitución en mora tiene mucho sentido en sede contractual porque hay una obligación preexistente. Pero en sede extracontractual no había ningún tipo de obligación preexistente. Por lo tanto, ¿de qué te voy a constituir en mora, Baum? Si no nos conocíamos, éramos extraños desde el punto de vista jurídico. En quinto lugar, respecto a la extensión de la reparación, en sede contractual como tal, dijimos que va a depender si se actuó con dolo o se actuó con culpa. Porque si se actuó con culpa, por regla general solo se va a responder por los perjuicios previsibles. En cambio, si se actuó con dolo, se va a responder por los previsibles e imprevisibles. En cambio, en responsabilidad extracontractual se señala en virtud del artículo 2329 que se debe reparar todo daño, es decir, debe ser una reparación integral, plena y completa. Todo el daño ocasionado se debe reparar. Aquí no se discute si se previó, si no se previó, no. Todos los perjuicios. Otra diferencias, son 8, así que espérense un poco, es respecto a la prescripción de las acciones. La acción en sede contractual va a prescribir en 5 años desde que se hace exigible la obligación. En cambio, en sede extracontractual, la acción de responsabilidad va a prescribir en un plazo de 4 años desde que se ha, en este caso, realizado el hecho que ha generado el daño. Respecto a el peso de la prueba, y aquí es importante porque recordemos que en materia contractual, ¿qué es lo que debe probar el acreedor? Que había una obligación y que hubo un incumplimiento. ¿Por qué? Porque la culpa en este caso se presume y corresponderá al deudor en este caso probar que empleó el debido grado de diligencia, o si alega caso fortuito, recordemos que el que alega caso fortuito lo debe probar. Igual, si el acreedor en este caso alega dolo, debe probar el dolo, porque el dolo no se presume. En cambio, en sede extracontractual es la víctima la que debe probar el hecho doloso o culpable por regla general, pero tiene algunas ayudas, las llamadas presunciones de culpabilidad, que son algunos casos que el Código Civil establece donde se va a presumir, en este caso, que se actuó con culpa, que ese daño fue culpable. Y ahí, en este caso, se va a invertir la carga de la prueba. Esas son, más que nada, las grandes diferencias que existen entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y ahora pasamos a otro punto importante, que es el llamado cúmulo u opción de responsabilidades. Y te paso el apunte, Mauro. Muchas gracias. Bueno, tratemos de aterrizar todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Imaginémonos y tratemos de distinguir de manera clara la responsabilidad contractual de la extracontractual. Imaginemos yo con un compañero celebro un contrato. Somos personas que están vinculadas, y ese vínculo es un vínculo jurídico, nosotros hablamos de las consecuencias de que son vínculos jurídicos, Claro. y por tanto, cuando uno de los dos no cumpla, le va a producir perjuicios al otro que deberá probar, ¿cierto? Y tendré que indemnizar. Ahora imaginemos yo salgo a la calle e interactúo de manera consciente e inconsciente con cientos de personas todos los días. Pero son personas con las cuales yo no estoy ligado, no tengo ningún vínculo. ¿Qué pasa si una de esas personas me hace una zancadilla quizá? Si yo me caigo, no hay ningún vínculo previo, pero esa persona tiene que resarcirme los daños que me provoca. Responsabilidad contractual, que emana un contrato, y extracontractual porque emana un hecho que produce daño. Dicho eso, entonces, yo puedo disponer o decidir qué régimen utilizar, qué cuerpo normativo utilizar. Me explico. Puedo decirle a mi compañero que no incumplió, ¿sabes qué es mejor, Matías? Me voy a regir por las reglas de la responsabilidad extracontractual en virtud de este daño. ¿Se puede? Bueno, al respecto, como siempre en el derecho, hay personas que dicen que no y otras personas que dicen que sí. Las personas que dicen que no establecen de que, bueno, oye, en virtud de que tú celebraste un contrato, ¿cierto? De 1545, ese contrato de ley, y además, aparte de fijar lo que está establecido dentro del contrato, fijas las normas aplicables, o sea, te vas a regir por el derecho contractual. En cambio, la doctrina moderna establece que sí se puede. Sí se puede tener esta disponibilidad de ejercer las cosas, pero siempre que se cumplan ciertos requisitos. El primer requisito es que la víctima sea la misma, ¿cierto? La que sufrió el daño contractual y el extracontractual, que sea la misma. El que haya ocasionado ese daño por el hecho tiene que haber sido el mismo victimario, ¿cierto? La misma persona. Claro. Y en tercer lugar, y lo más importante, es que de un mismo hecho se genera una responsabilidad contractual y extracontractual.
Y aquí viene lo bonito de este ejemplo. Tenemos que hacer un ejercicio de donde suprimimos el contrato, por ejemplo, y si permanece el daño, entonces estamos en el supuesto correcto. Por ejemplo, yo celebro un contrato de arrendamiento con mi compañero. Si mi compañero deja de pagarme, me va a producir un perjuicio. Si sacamos el contrato, no hay, ¿cierto? No hay daño contractual, no queda nada. En cambio, por ejemplo, si yo le pago a mi compañero para que me suministre una inyección y mi compañero se equivoca al suministrarme la inyección, va a haber un incumplimiento, va a haber un daño contractual y un daño extracontractual. Sacamos el contrato y aún así me generó un daño por si me llegué todo lo que no correspondía, por tanto se da un supuesto de que un solo hecho genera dos responsabilidades, fue la misma persona la que lo provocó y la misma persona lo que sufrió, por tanto en este caso se podría utilizar esta doble vía, ¿cierto? Dicho eso, entonces hablemos de los sistemas de responsabilidad en ser extracontractual. Nosotros hablamos esto respecto de la responsabilidad extracontractual de la administración. Encontramos que en nuestro país hay tres tipos de sistemas de responsabilidad que se van ahí verificando en distintas sedes. En sede civil encontramos más que nada dos. Dos, El claro. tercero, El tercero está en sede administrativa, que lo revisamos y es la falta de servicio. Lo dejamos aparte, vayan a ver esos videos. Y luego en civil encontramos la responsabilidad subjetiva y objetiva. La responsabilidad subjetiva importa los siguientes elementos: una acción u omisión, un daño, un vínculo causal entre la acción, omisión y el daño, y la imputabilidad o reprochabilidad. Es decir, se requiere que exista dolo o culpa. eso es lo característico. Lo característico del sistema es responsabilidad civil. Ahora bien, ¿cómo se prueba el dolo y cómo se prueba la culpa? La culpa se prueba en abstracto. Es decir, nosotros ponemos a cualquier persona, a una persona de cierta inteligencia y cuidado medianos, en la misma situación y tiene que actuar. Si actúa de la misma manera que actúa el sujeto, entonces no podemos atribuirle culpa. Si actúa mejor, entonces sí podríamos atribuirle. En el fondo, abstraemos al sujeto y ponemos a cualquier persona que habría hecho cualquier persona en dicha situación. Y el dolo se prueba en concreto, porque el dolo es la intención positiva de causar injuria en persona o patrimonio ajeno. Por tanto, es una intención propia mía que debe apreciarse subjetivamente. Dicho eso, entonces, ¿cuál es el sistema objetivo? Aquel en virtud del cual no se requiere la reprochabilidad. Solo se requiere un daño, una acción o omisión y el nexo causal entre ellos. Y se ve de manera positiva por muchos aspectos. ¿Por qué? Porque al no requerir la reprochabilidad, la víctima no tiene que andar identificando al sujeto, en primer lugar, después teniendo que probar que actuó con negligencia o con malicia, porque sería muy, muy gravoso. Y hay momentos, incluso situaciones en las cuales se produce un daño con una persona que es anónima. La víctima entonces tiene que tener la carga de perseguir a esa persona. Y también hay gente que establece que es un buen sistema el objetivo, porque también las personas tienen más diligencia en su actuar, Sí. ya que no me requieren que actúe con dolo o culpa, voy a tener mucho más cuidado en las cosas que haga. Sí. Sea como sea, si sufre el daño, voy a tener que responder. Claro, por tanto, eso importa una mayor conciencia de las personas en su actuar. Dicho eso, habiendo establecido los sistemas, ¿cuál es el sistema que existe en Chile? Efectivamente, el sistema que existe en Chile es un sistema subjetivo, es decir, el elemento esencial es que la actuación que generó el daño y que tiene causalidad directa sea por dolo o culpa de, en este caso, el autor. Ahora bien, como dice Mauro, en el sistema subjetivo se ha criticado un poco que no se alcanza el nivel de diligencia como tal que tendría el sistema objetivo, porque si hay el sistema objetivo toda la gente debería tener más cuidado en su actuar. Pero es lo que dice la mayoría de la doctrina y se ha quedado de esa forma. Ahora bien, respecto a cuáles son los elementos de esta responsabilidad civil extracontractual adoptada por nuestro Código Civil, son 4, y Mauro ya los dijo en su momento. En primer lugar, la acción o omisión. En segundo lugar, la relación de causalidad. En tercer lugar, el daño. Y en cuarto lugar, la reprochabilidad, es decir, haber actuado en virtud de dolo o culpa. Sin embargo, hay un elemento, hay un presupuesto anterior que es la capacidad. Pero, primero, pausa. Volvemos de la primera pausa y seguimos con el análisis de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo al sistema subjetivo que es el que rige en Chile. Son 4 los elementos, ya lo dijimos: la acción o omisión. En segundo lugar, la reprochabilidad o imputabilidad a título de dolo o culpa. En tercer lugar, la relación de causalidad y el daño o perjuicio en cuarto lugar. Sin embargo, habíamos quedado ahí que hay un presupuesto que es necesario para que nazca esta responsabilidad extracontractual, que es la capacidad. Como ya dijimos al principio,
En sede extracontractual, la regla de capacidad es más amplia. Es decir, se entiende que todos son capaces, en este caso, de generar responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, hay solamente algunas excepciones. En primer lugar, los dementes. En segundo lugar, los menores de 7 años. Y en tercer lugar, los menores de 16 años que el juez considere que carecen del discernimiento necesario, que tienen una falta de discernimiento. En esos casos no nace la responsabilidad, por lo menos de ellos, pero puede que nazca de otros. Ahora bien, para hablar sobre la capacidad tenemos que observar el artículo 2319. ¿Qué establece esta norma? Bueno, establece quiénes son incapaces. En primer lugar, los dementes. Recordemos que hablamos de los dementes en su momento en acto jurídico, entendiendo que por dementes no nos referimos a aquellas personas que tengan la enfermedad de demencia o la condición de demencia, que es aquella pérdida progresiva de las funciones cognitivas, etcétera. No sé, me estoy haciendo el médico, pero no. Sino que con demencia nos referimos a cualquier tipo de enfermedad o condición que prive de la razón por causas fuera de su voluntad a una persona. Entonces tenemos que cualquier persona que sufra de una enfermedad o condición que lo prive involuntariamente de su razón va a ser entendido como demente. Recordemos que no era necesario la declaración de demencia para alegar en este caso la falta de capacidad, pero si se establece, si se había declarado demente anteriormente, servía como prueba pericial. Ahora bien, ¿qué pasa con la situación del ebrio, del drogadicto, por ejemplo? Que, no sé, pues Mauro aquí toma, celebra porque pasó el grado. Ya lo creo que dije este ejemplo alguna vez, pero lo vamos a decir de nuevo. Celebra mucho para el grado y, claro, se toma 2 botellas de pisco casi al seco. Y después sale a la calle, no se acuerda de nada y Se pone mañoso. claro, se pone mañoso, agarra un palo y le pega por atrás a una señora del mercado, aquí de Valparaíso. Claro, y después no se acuerda y dice, no, pero si yo estaba demente, no tenía voluntad en ningún momento. Pero el artículo 2318 establece que, en este caso, el ebrio es responsable del delito o cuasi delito civil, por ende, y hay que ampliar, se ha entendido que hay que ampliar este término de ebrio también al drogadicto. Serán responsables. ¿Por qué? ¿Cuáles son los 3 requisitos entonces para que sea entendido como demente? En primer lugar, debe ser, la demencia debe ser actual, debe ser en el momento. No puedo yo pegar el palo y después Hacer demente. claro, hacerlo al demente. En segundo lugar, debe ser total, debe haber una privación total. Y en tercer lugar, debe ser por una causa independiente a la voluntad de la persona. Es decir, ya, quizá a Mauro lo embriagaron, pero él no sabía, él pidió un vaso de agua y le llevaron un vaso de vodka. En esos casos ahí habría que entrar a discutir por parte del juez, pero tiene que ser una causa independiente a la voluntad. En segundo lugar, tampoco son capaces, en este caso, de delitos y cuasi delitos civiles los menores de 7 años. Se ha entendido, en este caso, los niños menores de 7 años que causen algún daño no serán capaces. En tercer lugar, tenemos a los mayores de 7 años, pero menores de 16, que el juez entienda en este caso o decida que actuaron sin discernimiento. Dado que la regla general es que si el juez estima que actuaron con discernimiento, esa es la regla general, será responsable, será capaz él mismo. Pero si no, no será el responsable. Ahora, la pregunta del millón es: ¿quién va a responder por los hechos que cometan, en este caso, los dementes, los niños menores de 7 años, los adolescentes menores de 16 años que estime el juez que actuaron sin discernimiento? ¿Quién responde por estos que son incapaces? Y en este caso tenemos que hablar de la llamada responsabilidad del guardián del incapaz. Es decir, va a responder las personas que se encuentren a cargo o vigilando, en este caso, a estos dementes, a estos niños menores de 7 años, a estos menores de 16 que el juez considere que actuaron sin discernimiento. Ellos van a responder si se les puede, en este caso, imputárseles negligencia en su cuidado, en su vigilancia. Entonces es, como tal, una responsabilidad por el hecho propio del por qué.
porque es una responsabilidad de mía como guardián que yo no vigilé de forma diligente. Pero, bueno, y en este caso, ¿qué es lo que debe probar la víctima? Que el guardián actuó de forma actuó de forma poco diligente, es decir, con negligencia en su cuidado. Tenía que vigilar al niño y no sé, está ahí con audífonos, en ningún momento lo iba a ver. Eso es totalmente negligente. Y eso es lo que debe probar la víctima. Ahora, por lo general, es el guardián entonces el que debe soportar el pago, la indemnización por los daños que cause el incapaz. A menos, hay una excepción, que aun cuando, en este caso, el incapaz haya producido el daño, el guardián debe probar que, aún haciendo el cuidado diligente como tal, igualmente se hubiera producido el daño. Y con eso cerramos entonces todo este caso de la capacidad como un prerequisito. Ahora pasamos al segundo requisito, que es la reprochabilidad, es decir, el dolo o culpa del actuar. Voy a pedir permiso. Efectivamente, llegamos entonces al requisito de la reprochabilidad. Como nosotros establecimos, en Chile hay un sistema subjetivo, por tanto, la reprochabilidad es un elemento esencial. Si no se encuentra, no hay responsabilidad. Y la reprochabilidad se puede verificar tanto en dolo o en culpa. Cuando hay dolo, será un delito, y cuando hay culpa, será un cuasi delito. Dicho eso, entonces, ¿cuándo habrá dolo? Para eso nos tenemos que remitir al artículo 44, nosotros revisamos en el video pasado. Y en su inciso al final van a encontrar que dice lo siguiente: el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria en la persona o propiedad de otro. Por tanto, yo deliberadamente le quiero causar un daño a mi compañero, le hago una zancadilla y se cae, y le genero daño en su persona. Entonces, ¿quiénes son los que responden entonces por este dolo? Y esto es súper importante. Va a responder el autor y sus herederos, los cómplices del autor y aquellos que se hubieran aprovechado del dolo hasta el monto de su provecho. Por tanto, los dos primeros casos, ¿cierto? El autor, sus herederos, el cómplice responden por la totalidad del daño, y el que se hubiera aprovechado del dolo hasta el monto en que se haya aprovechado. La culpa. Nosotros también encontramos, por favor, sitúense en el artículo 44, que es la culpa. Nosotros vimos los grados de culpa, ¿cierto? Y hablamos que es esa diligencia que se debe llevar, ¿cierto?, en el cumplimiento de las obligaciones o en el cumplimiento general. ¿Por qué? Porque existe un deber genérico, el deber de no dañar al otro. Y por tanto yo, en la interacción que tengo con las personas, debo tener la diligencia suficiente para no dañar a los demás. ¿Cuál es el grado de culpa entonces al que se responde en sede extracontractual? Leve. El de un hombre razonable, el del buen padre de familia. Claro. Ahora bien, no hay distinción. Yo no saco nada con probar el dolo o la culpa. No hay un beneficio que me importe a mí probar dolo o probar culpa. En sede contractual dijimos que el dolo agrava. En sede extracontractual el dolo es un elemento más, un requisito más, al igual que la culpa. Por tanto, es mucho más recomendable, mucho más fácil alegar culpa. ¿Por qué? Porque es más fácil de probar, porque se prueba en abstracto. No tengo que andar metiéndome en la psique de la persona, ¿cierto? Es más fácil. Además, hay ciertas presunciones de la culpa, entonces me puedo afirmar de una de ellas y probar inmediatamente lo mismo. Por tanto, como dije, la distinción entre doble culpa es indiferente, pero más fácil probar la culpa. ¿Quiénes responden por la culpa? Los autores y sus herederos. Dicho eso, a pesar de que no hay niveles o graduaciones de culpa, hay manifestaciones de la culpa. Y encontramos la negligencia, la imprudencia y la impericia. Cuando hablamos de negligencia, es la falta del deber de cuidado. Es decir, el sujeto realiza una conducta que es inferior a la esperada por un hombre medio. Es una ausencia de conducta. Por tanto, acuerden, esto se prueba en abstracto. Por tanto, sacamos al sujeto y ponemos cómo hubiera actuado un hombre promedio. Y si ese hombre promedio hubiera actuado de mejor manera, entonces habrá culpa. Por tanto, cuando hablamos de negligencia es que la persona no actuó con un nivel menor al esperado. Cuando hablamos de imprudencia, estamos hablando de una actitud excesiva. Ahora el sujeto actuó más allá de lo que debiera haberse realizado. No sé, por ejemplo, en vez de manejar a 100, manejaba a 200, ¿cierto? Claro. Manejó imprudentemente, ya es una actitud que va más allá de la tolerada por un hombre medio, ¿cierto? Y luego la impericia, que tiene que ver con desempeñar una actividad sin las aptitudes técnicas suficientes. Por ejemplo, no sé, yo voy en mi primer día de derecho, me di un acto jurídico, y digo, profesora, no diga más, voy y empiezo a agarrar raciocinio de poder y a defender gente. Claro. Es una conducta totalmente, no sé, sería totalmente impericia. O vamos aquí al hospital y empezamos A hacer cirugía. claro, a operar.
Claro, una conducta que realizo sin los Conocimiento técnicos suficientes. ¿Cómo se aprecia entonces el dolo y la culpa? Ya lo mencioné, ¿cierto? La culpa se prueba en abstracto. Esto quiere decir que nuevamente hago una relación, ¿cierto? Una comparación, un cotejo entre la conducta que realizó el sujeto que estoy investigando o analizando y un sujeto de clase normal, ¿cierto? De inteligencia normal, de carácter normal, que es un hombre de carácter medio, ¿cierto? Si esa persona hubiera actuado de mejor manera que lo que actúa la persona que estamos analizando, entonces habrá culpa en abstracto, ¿cierto? No es tu pensamiento. Saco entonces tu edad, ¿cierto? Tu sexo, tus intenciones no me interesan. De manera abstracta se analiza. Y el dolo, sin embargo, ahora sí analizo tu intención positiva de causar injuria. ¿Tú realmente querías causar ese daño? Y por eso digo que es más complicada de probar. Claro. Dicho eso, entonces, como mencioné, hay ciertas presunciones de culpabilidad, ¿cierto? Donde yo ya no tengo que probar esa culpa. Efectivamente, en sede extracontractual, si bien la culpa no se presume, hay que probarla, existen ciertas ayudas para la víctima, que es la que debe probar en este caso que hubo culpa o dolo. Respecto a la culpa, el Código Civil establece estas llamadas presunciones, que son situaciones o casos en los cuales por ciertas calidades que ostentan en este caso las personas descritas en el código, se entiende que tenían un grado de diligencia y que en razón de eso no se produjo el daño. En razón del no cumplimiento de esa diligencia se produjo como tal el daño. Entonces, encontramos dos tipos de presunciones. Por un lado encontramos las presunciones de derecho y por otro lado las presunciones simplemente legales o de hecho. ¿Cuál es la diferencia? Las presunciones de derecho no pueden en este caso ser desvirtuadas por la prueba, en este caso que presente la otra parte. En cambio, las presunciones legales sí pueden ser en este caso desvirtuadas por la prueba. Y también, bueno, las presunciones de culpabilidad en este caso alteran la carga de la prueba. Si, dado que ya no va a ser la víctima la que va a tener que probar la culpa o el dolo, sino que va a ser en este caso el responsable, en este caso, quien deba probar que o actuó con la diligencia debida o ocurrió alguna causa eximente de responsabilidad, como un caso fortuito, estado de necesidad, hecho de terceros, etc. Ahora, pasamos primero con las presunciones de derecho respecto a la culpabilidad. En primer lugar, el artículo 2321 establece la presunción de derecho de la culpa de los padres. Ellos van a ser responsables ¿de qué? De los delitos y cuasi delitos causados por los hijos menores y que estos, en este caso los delitos y cuasi delitos, provengan necesariamente de la mala educación o de los hábitos viciosos que los padres le han dejado adquirir a los hijos. Entonces, ¿por qué una presunción de derecho? Porque señala que serán siempre responsables. ¿Quién es? El padre o la madre. Entonces, si por ejemplo el hijo que es menor, no sé, por ser toma desde los 10 años, o nunca lo educaron como tal, no le dieron una buena educación, no le hablaron de los deberes que tenía, solamente le dieron derechos. Entonces, en estos casos, después comete un delito, un cuasi delito civil, no va a responder el niño que como tal, el menor, sino que van a responder los padres. ¿Y los padres pueden decir algo? No, porque es una presunción de derechos, serán siempre responsables. Esa es una. ¿Cuál es la otra presunción de derecho? La del artículo 2327, respecto a aquella persona que tenga a cualquier título, sea dueño, poseedor, mero tenedor, un animal fiero que no le reporte ninguna utilidad o servicio, en este caso al predio, va a ser siempre responsable por el daño que cause, en este caso, el animal. Por ejemplo, Mauro aquí se cree Pablo Escobar y trae hipopótamos. Claro, y manda a buscar hipopótamos al Sahara, a Kenia. Y porque, no sé, le gusta tener hipopótamos, le gusta Madagascar, y para que corten el pasto, para que coman el pasto y los dejan el pasto. Y claro, en un ataque de ira, rabia, el hipopótamo empieza a correr y pasa por encima del auto del vecino.
Y Mauro dice, no, pero ¿cómo? Si el hipopótamo es tan buena persona. Emplea la diligencia, pero Lo cerraron, lo tenía encerrado, candado, se corta muy bien. No, aquí presunción de derecho. serán siempre. Claro, animal fiero. Igual uno puede decir, no, pero el hipopótamo me cortaba el pasto. No, pero eso no es una verdadera utilidad. A diferencia, por ejemplo, las vacas, los caballos, regales de granja totalmente. Claro. Así que esa es la segunda presunción de derecho. Pasamos a las presunciones simplemente legales. A diferencia de las presunciones de derecho, estas admiten prueba en contrario y se pueden desvirtuar por parte, en este caso, del autor, si prueba que no existe una relación causal o que empleó la debida diligencia, el cuidado y que el daño derivó de una causa externa, extraña, como caso fortuito, por ejemplo. Ahora, para hablar de estas presunciones simplemente legales, tenemos que encontrar tres clasificaciones. Las presunciones simplemente legales por el hecho propio, por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas. En primer lugar, respecto a la responsabilidad por el hecho propio, encontramos el artículo 2329 del Código Civil, el cual establece que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Esta es una norma generalísima, que establece además la integridad del daño. Todo daño debe ser reparado. Se vuelve a repetir un poco la norma del artículo 2314. Ahora bien, el mismo artículo establece tres casos en los cuales hay responsabilidad por el hecho propio. En primer lugar, el que dispara imprudentemente un arma de fuego. En segundo lugar, el que va a remover, en este caso, las losas de una sequía o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan por ahí, en este caso, los que transitan de día o de noche. Si voy a arreglar aquí la calle y dejo abierta la tapa y no pongo ningún cono, ningún aviso, es posible que alguien caiga de día o de noche. Y en tercer lugar, el que obligaba a la construcción o reparación de un acueducto, un puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él. ¿Qué significa esto? Si yo voy a reparar, en este caso, un puente, claro, saco las barandas y no pongo cono, aviso, también obviamente voy a tener responsabilidad por el hecho propio. En estos tres casos se presume la responsabilidad. Ahora, la pregunta como tal se dice, ¿estos tres casos son taxativos o no? Y yo no podría dar una respuesta así como zanjarlo, pero obviamente hay tendencia, hay discusión, hay tendencia que dice que sí, que dice que no, pero yo diría que no es taxativo, pero tampoco es amplio, así que seguiría la postura del profesor Corral. No la vamos a decir, la vamos a dejar ahí en ascuas. Así que ahora nos toca hablar sobre la responsabilidad por el hecho ajeno. Que para eso voy a guiarme un poquito más. Y quiero que nos situemos en el artículo 2320. En virtud de este artículo, no solamente somos responsables de nuestros hechos propios, sino también somos responsables de hechos de otras personas. ¿De cuáles personas? De los que se encuentren bajo mi cuidado. Artículo 2320. Ahora bien, esta es la llamada responsabilidad por el hecho ajeno, ¿cierto? Que quien causa daño es a persona que está sujeta a una subordinación o dependencia. Por tanto, entramos en la hipótesis de que haya un cuidador. Y que ese cuidador entonces tiene que responder por la gente que se encuentre subordinada a ella. Ahora bien, se presume la culpa del vigilante, pero la culpa del vigilado debe probarse. No puede, por ejemplo, yo estoy a cargo de mi compañero Matías se anda a embarrar y no pueden decirme, pero el Mauro no. Comprueben de que mi compañero efectivamente fue culpable y cometió un cuasi delito, y que en virtud de eso después pueden dirigirse a mí. No es llegar y hacerlo así tan claro, ¿cierto? Por tanto, debe acreditarse este hecho base. ¿Y este hecho base cuál es? El cuasi delito que cometa mi compañero. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que concurra entonces esta responsabilidad por el hecho ajeno? En primer lugar, tiene que existir un vínculo de subordinación o dependencia entre las partes, es decir, una relación de autoridad, ¿cierto? Y si no está este requisito, no hay responsabilidad, es decir, debe haber una relación justamente de cuidado, de subordinación, de verticalidad. En segundo lugar, debe haber una capacidad del civilmente responsable y del subordinado dependiente. Ambos deben ser capaces. ¿Por qué? Porque si no, nos situamos en una hipótesis del artículo 2319. Y os invito entonces a que vayan a ese artículo que establece la regla de los incapaces. ¿Qué
¿Qué pasa cuando son los incapaces los que realizan un cuasi delito? Mi compañero lo mencionó. Responde el cuidador. Pero ojo, no se presume la culpa del cuidador. Se debe probar la culpa del cuidador. Claro. Y solo se presumirá la culpa del cuidador cuando no sean incapaces. En ese caso dejamos el 2319 de lado y ocupamos el 2320. Pero hay que distinguir, tienen que ser ambos capaces. Si no, no hay presunción de culpabilidad. En tercer lugar, debe haber una comisión de un delito o cuasi delito por el subordinado o dependiente. Es decir, tiene que existir una conducta ilícita, culpable y que haya generado entonces un daño. Tiene que existir un cuasi delito. Y la víctima debe probar la responsabilidad del dependiente. Es decir, aparte de haber existido este hecho que causó el daño, debe ser imputable y esa imputabilidad la debe probar la víctima. Una vez que la víctima lo pruebe, entonces se producen los efectos. ¿Y cuáles son todos estos efectos? Que existe esta presunción. Claro. Entonces se dan las hipótesis suficientes para que yo tenga que responder. A pesar de que yo no tengo nada que ver con ese hecho lo hizo esa persona. Pero yo no realicé la diligencia suficiente para evitar que eso ocurriera porque yo soy el cuidador. Claro. Sin embargo, también puedo desvirtuar esta presunción, ¿cierto? De decir, oye, pero espérense, yo sí realicé todas las diligencias suficientes y necesarias para evitar que eso ocurriera. Yo actué para prevenir esto, por tanto ya no es mi culpa. Porque recuerden que es una presunción simplemente legal, por tanto asume prueba contraria. Y en la medida que yo compruebe de que realicé las diligencias suficientes, que recordemos que la culpa leve o media, ¿cierto? En ese caso entonces la presunción se podrá superar. Dicho eso, entonces hay una coexistencia de ambas responsabilidades. Si yo no logré desvirtuar la presunción, soy responsable yo como supervisor, como guardián, y es responsable mi compañero como autor material del hecho y dependiente. Claro. Somos ambos responsables. Y la víctima puede demandar a ambos conjuntamente o de manera separada o elegir a quién demandar. No hay ningún problema. Ahora bien, por regla generalísima, ¿qué es lo que se hace? Se demanda al cuidador porque se entiende que tiene más dinero. Claro. Hay que ver quién tiene más patrimonio. Justamente, porque ambos son responsables, pero ojo, no de manera solidaria. Y dicho eso, entonces también hay una hipótesis de un derecho de repetición. Quiere decir que yo finalmente pago, pero le digo al dependiente, oye, yo pagué, pero respóndeme. Y esto se dan cuando hay ciertos requisitos que se dan de manera copulativa. En primer lugar, que el autor del daño no haya actuado por orden del vigilante. Es decir, si yo le digo al Mati, oye, anda a hacer una zancadilla a la señora. Ahí ya no podía, ¿cierto? Sí, la repetición. En segundo lugar, que el autor directo del daño sea capaz. Que el autor material sea capaz, lo dijimos. Si no, aplica la norma del 2319. Y en tercer lugar, que el vigilado tenga bienes. Porque si no, ¿qué le voy a pedir de repetición? Dicho eso, entonces, ¿cuáles son las hipótesis de responsabilidad por el hecho ajeno que establece nuestro Código Civil? En primer lugar, encontramos la responsabilidad de los padres. Los padres son responsables por los actos que cometan sus hijos. Los hijos menores que habiten en la misma casa. Y esta es una presunción simplemente legal, porque la del 2321 establecía que era una presunción de derecho, pero cuando ya era por motivos de mala educación, ¿cierto? Mala educación o que le hayan permitido adquirir vicio. Claro. Aquí no es necesario, simplemente un hijo menor que habita en tu casa, vas a ser responsable por sus hechos. Puede darle la mejor educación, no importa, no puede tener ningún vicio, pero igual si causa un daño, Eres responsable, o se presume la responsabilidad. En segundo lugar, también será responsable los tutores o curadores respecto de sus pupilos, ¿cierto? Claro. En tercer lugar, también serán responsables los jefes de colegios y escuelas. Esto es súper importante. Respecto de los estudiantes, sí, claro. Importante. Hay varios casos así. Los niños que están en el colegio, ya uno quiera un vidrio, claro, que era un vidrio de la casa al lado del colegio. ¿Quién es responsable? El director. Justamente, se presume la culpa. Todas son hipótesis de presunciones. También serán responsables o se presumirá la responsabilidad de los artesanos o empresarios. ¿En virtud de quién? De sus aprendices. Esto también lo vamos a utilizar más ratito en respecto a la responsabilidad del empresario. Y finalmente también serán responsables los amos respecto de los hechos cometidos por sus criados. Y en virtud de esto, ¿cierto? De lo último que acabo de mencionar, y del artículo del inicio del 20, se establece la responsabilidad del empresario por el hecho de sus dependientes. Claro. Es decir, el empresario va a ser responsable por los hechos que cometan sus trabajadores. Pero también tiene que darse ciertos requisitos. Y algunos tienen similitud con los demás. En primer lugar, la relación de dependencia, ¿cierto? Claro. Pero aquí va más allá porque es una relación de dependencia que tiene que ver con la capacidad de impartir instrucciones y el deber de acatarla, ¿cierto? Sí. Por parte de quien la recibe. Una relación jerárquica finalmente. Exactamente. En segundo lugar, que el daño sea ocasionado en función de su trabajo, ¿cierto? Claro.
contrastando la función. Justamente. Claro. No puede ser de que ya, yo soy el empresario, mi compañero el trabajador y no sé, porque caminando hacia la calle. No, tiene que ser con ocasión a sus funciones. Es un caso, por ejemplo, tenemos, ya tú eres el ingeniero, yo soy el de la construcción, ¿no? Y tú me dices, no, tenés que arreglar el poste que está ahí. Yo voy con la escalera, y la escalera, la moto, y rompe un auto. Justamente hay una relación de subordinación, Nada. fue en ejercicio de funciones y el tercer requisito debe ser un cuasi delito o delito cuasi delito civil. Claro. Por tanto, si ocurrió dolo o culpa de mi compañero, también responderé yo. Nosotros entonces verificamos también que se va a presumir la responsabilidad de los empresarios por sus trabajadores. Y pasamos al último tema de las presunciones, que es la presunción en las cosas. Responsabilidad en las cosas. Efectivamente, Mauro, nos toca hablar sobre la responsabilidad por el hecho de las cosas ahora. ¿Cuál es el contexto? Nosotros no solamente vamos a responder por nuestros hechos propios, tampoco por el hecho de terceros que se encuentren bajo nuestro cuidado o vigilancia, sino que también vamos a responder por el hecho de las cosas que nos pertenezcan o que nos reporten utilidad, que estén a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque como somos propietarios o nos sirven, en este caso tenemos el deber, por un lado, de vigilarla y de mantenerla en buen estado para que no cause ningún tipo de daño. Ahora bien, el Código Civil establece ciertas presunciones simplemente legales. En primer lugar, la responsabilidad por el hecho de los animales. Hay que descartar aquí el caso del artículo 2327, que es una presunción de derecho, la del animal fiero. La responsabilidad por el hecho de los animales supone que en este caso va a ser responsable el dueño del animal como quien se sirva de este en caso de que el animal se cause daño. Por ejemplo, tengo una vaca yo o Mauro se sirve de una vaca y la vaca causa daño. En ese caso será responsable el dueño del animal o el que se sirve de aquella. Pero ¿en qué casos no serán responsables? En los casos que la vaca se haya soltado, se haya extraviado y que no se les pueda imputar culpa, en este caso ni al dueño ni a quien se sirve del animal. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de esta responsabilidad? La falta de vigilancia de quien se sirve el animal o de quien es dueño. Y en caso de que sea responsable quien se sirve el animal, este podrá tener acción de reembolso en contra de el dueño del animal cuando se pruebe que el daño sobrevino por una calidad o vicio del animal que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever y que no le dio conocimiento a quien se servía el animal. Por ejemplo, yo tengo una vaca que tiene rabia. No sé, no soy veterinario, pero Vaca mañosa. claro, una vaca bastante mañosa. Y yo lo sé, pero no le digo a Mauro que Mauro quiere leche, entonces yo se la presto por un mes para que la vaca le dé leche. Y la vaca en un momento le da un ataque de rabia tan grande que se suelta. Mauro la había dejado muy bien amarrada, pero se suelta igual y causa daño a los vecinos, le rompe el jardín, las ventanas, etc. En estos casos, Mauro va a ser responsable porque se servía de la vaca, pero va a tener acción de reembolso en mi contra porque fue por esos daños fueron por un vicio que tenía el animal, que en este caso yo no le informé. Así que esa es la primera presunción simplemente legal. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad por la ruina de un edificio. El dueño del edificio va a ser responsable ante terceros respecto a los daños que ocasione la ruina por haber omitido las reparaciones necesarias o haber faltado, en este caso, al cuidado que se le debe dar al edificio como un buen padre de familia. El edificio sería el hijo. Ahora, si la víctima es uno de los vecinos, la responsabilidad solo va a proceder si el daño se produjo después de que se haya notificado lo que se llama la querella de obra ruinosa, que la encontramos en el artículo 934 del Código Civil. Entonces, aquí hay una limitación, porque si el daño de un edificio, el edificio se está cayendo, se cae una ventana del edificio y pasa Mauro, y le cae la ventana. Ahí va a nacer la presunción de responsabilidad respecto del dueño del edificio. Pero si Mauro vivía en el mismo edificio, solamente va a actuar esta responsabilidad si anterior, como antecedente, existía la notificación de esta querella de obra ruinosa. Si no, no va a operar la presunción. Ahora,
Si el daño proviene de un vicio o defecto de la construcción, la responsabilidad va a caer sobre el empresario, el arquitecto, el ingeniero calculista, en este caso, que se encargó de ella. En tercer lugar, tenemos la responsabilidad por el hecho de una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, en el artículo 2328. Aquí también encontramos que van a ser responsables todas las personas que habitan en el edificio. Por ejemplo, aquí en este edificio tenemos un departamento en el 14º piso y tenemos un macetero ahí, y un macetero se cae y le llega a una señora o un hombre, o sea. Van a ser en principio responsables todos los propietarios o habitantes del departamento, a menos que se compruebe que el macetero en este caso se cayó por un hecho imputable a título de dolo o culpa de alguna persona exclusivamente. Si se puede decir, no, fue la vecina del piso, del departamento no sé cuánto, ahí ya va a ser responsable ella sola. Si no, van a ser responsables todos los propietarios. Con eso cerramos el segundo bloque y pasamos posteriormente de la pausa a analizar el daño o el perjuicio. No se vayan. Retomamos entonces el estudio de responsabilidad extracontractual y seguimos avanzando con los elementos que deben darse para que exista esta responsabilidad. Nos encontramos entonces en el daño o perjuicio. Como ya hemos advertido en ocasiones anteriores, el daño es un requisito para que exista la indemnización. Y en responsabilidad civil extracontractual no es la excepción. Se necesita como requisito que exista un daño. ¿Qué es este daño o este perjuicio? Bueno, no existe un concepto taxativo y inequívoco, ¿cierto?, de lo que es un daño, pero podemos establecerlo como aquel detrimento, perjuicio o menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, en sus bienes o en sus derechos. En síntesis, el daño es la consecuencia material de la lesión de un interés. Ahora bien, para que exista un daño indemnizable, ¿cierto?, se deben verificar 4 requisitos. Estos requisitos son los siguientes. En primer lugar, se debe lesionar un derecho o un interés legítimo. Cuando hablamos de derechos son aquellas cosas que están expresamente protegidas y intereses legítimos son aquellas que el derecho aún así ampara y reconoce a pesar de no estar de manera expresa. En segundo lugar, encontramos de que el daño ocasionado debe ser significativo. Esto quiere decir que el daño que se produce escapa de la tolerabilidad mínima que debemos nosotros ejercer en nuestra vida cotidiana. Claro. Es decir, día a día nosotros al interactuar con la sociedad sufrimos ciertos perjuicios, ciertos daños, ciertas molestias menores que son propias de la convivencia. Como por ejemplo, uno al ir en un taco, ¿cierto?, puede gastar benzina, puede molestarse, puede irritarse, pero no es un daño que se escape de la exigibilidad mínima de la convivencia. Por tanto, cuando el daño se escape de aquello, va a ser significativo. En tercer lugar, el daño debe ser cierto. Esto quiere decir que sea real y efectivo. No puede ser hipotético, un daño de que podría ser, no. Ahora bien, esto no quiere decir que sea totalmente determinada la cuantía del daño. No, sino más bien con que el daño sea certero, sea cierto. Me explico. Encontramos la hipótesis del lucro cesante. El lucro cesante son aquellas proyecciones razonables que se pudieron haber perdido. Claro. Yo, por ejemplo, me quebré el pie y Era colectivero. Sí, tuve un mes sin poder trabajar y yo generaba, no sé, 20.000, 30.000 pesos diarios y por tanto se entiende, se proyecta razonablemente que eso es lo que perdí porque no lo gané, lo que pude haber ganado. Ahora, un daño hipotético es que me torcí la pata o es que yo justo estaba sacando la licencia, justo podría haber ido. No, eso no es un daño cierto. Y en último lugar, el daño no debe haber sido reparado porque la indemnización no busca enriquecer, sino que busca compensar, ¿cierto? Busca restituir, resarcir los daños, no enriquecer a las personas. Dicho eso, entonces hablemos de la naturaleza que puede tener este daño. El daño puede tener una naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. Cuando hablamos del daño patrimonial, es aquello que es susceptible de apreciación pecuniaria. Es decir, yo tengo un vehículo, sé cuánto sale el vehículo, tengo una casa, sé cuánto sale la casa, ropas, prendas, etc. Son susceptibles de apreciación pecuniaria. Y el daño moral, por otro lado, son aquellas molestias ¿cierto?, que se sufren en el físico o en la moral y que no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Por tanto, es algo más difícil de poder cuantificar. Por ejemplo, ¿cuánto sale mi pena? ¿Cuánto sale mi tristeza, mi dolor, mi alegría?
razón. Está difícil. ¿Cómo se materializa entonces el daño moral? Para aterrizarlo un poquito más, de la siguiente manera. Primero encontramos el daño emocional, que es aquel dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos. Ese es el daño entonces emocional. En segundo lugar encontramos el daño a los derechos de la personalidad. Por ejemplo, a la honra, a la intimidad, a la imagen, no sé, que se me exhiba, por ejemplo, una foto mía ahí de repente, Claro, en poca ropa. poca ropa, claro, me estaría dañando mi derecho a la personalidad, sería fome. En tercer lugar encontramos el daño corporal o fisiológico. Imaginemos entonces yo sufro un accidente, me pasa algo, no sé, en mis piernas, en mis brazos, y eso desde luego que me va a generar un daño físico, que es apreciable en dinero, pero al mismo tiempo también puede que me genere un dolor psicológico, ¿cierto? Es decir, no sé, en virtud del accidente que yo tuve, claro, sufrí un daño en el brazo, pero al mismo tiempo, como fue un accidente vehicular, perdí la capacidad de poder desplazarme en vehículo porque quedé como un trauma. Eso también entonces se contempla. Continuamos entonces con el daño estético, que es aquel daño que afecta a mi apariencia física. Por ejemplo, imaginemos yo soy un modelo y sufro, no sé, alguna cicatriz, ¿cierto? En mi cara que me impide desempeñarme como lo solía hacer. Claro. Claro. Ahí encontramos entonces daño estético. Y finalmente encontramos la hipótesis de la pérdida de los placeres de la vida. Y aquí entonces esto puede abarcar muchas cosas. Por ejemplo, no sé, puede ocurrir una situación en donde dos personas sufren un accidente, ambas pierden las piernas, pero yo me desempeñaba como futbolista profesional o simplemente disfrutaba mucho de correr, de hacer trekking. Por tanto, pierdo un placer que me generaba la vida. Todas estas son hipótesis entonces de daño moral. Pero nos encontramos ante una dificultad, un problema súper grande. ¿Cómo pruebo este daño moral? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo puedo decir que, no sé, realmente el perder un dedo a lo mejor, yo era pianista y eso me genera una depresión que ya perdí la ganas de vivir? ¿Cómo yo lo cuantifico? Bueno, ¿cómo se prueba entonces? Primero tengo que probar la existencia del daño. Y luego tengo que pasar a ver el tema de la cuantía. ¿Cómo se cuantifica? Como acabo de decir, es súper complicado. ¿Cómo se valoriza? No hay estándares determinados. Los jueces... Por regla general, ¿cierto? No hay estándares. Por tanto, los jueces tratan de, no sé, utilizar elementos como baremos, ¿cierto? Y otros elementos. Pero en concreto, en las garantías de la salud existe la ley Auge. Y en su artículo 41 establece lo siguiente. La indemnización del daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo a su edad y condiciones físicas. Por tanto, en virtud de este artículo, ¿cierto? Tiene que determinar primero la magnitud del daño y luego cómo ese daño interfirió o afectó mi vida. Ahí es lo que comentaba, dos personas que pierden las piernas, pero dos personas tenían vidas distintas, por tanto puede que a uno le afecte más que salía y a otro se le afecte menos que se quedaba siempre en la casa sentado jugando. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los daños que se indemnizan? Encontramos los daños predecibles, los imprevisibles, los directos y los indirectos. Como ya mencionamos, entonces, se indemnizan solamente los daños previsibles y directos. Los imprevisibles no se indemnizan y en sede contractual se indemnizan solo si existe dolo. En sede extracontractual no se indemnizan. Y también solamente los directos, no así los indirectos. Dicho eso, entonces pasamos al otro elemento que es la relación de Ahora, un último requisito, efectivamente, Mauro. Este requisito también lo analizamos respecto a la responsabilidad civil contractual y consiste en que se exige que el daño sea una consecuencia, en este caso directa, esté causalmente unido, encadenado a la actuación que fue dolosa o culposa. Que el daño sea la consecuencia directa. Ahora, ¿por qué es importante la relación de causalidad? En primer lugar, es indispensable para que el juez acoja la pretensión indemnizatoria, porque es uno de los requisitos, uno de los fundamentos de la responsabilidad. Y en segundo lugar, es determinante para la fijación del monto de la indemnización, dado que solo se va a reparar el daño directo. Ahora bien, el problema de la relación de causalidad no se da cuando hay una causa solamente que unió, en este caso, al daño con la acción u omisión dolosa o culposa. El problema se da cuando existen varias causas, con causas. Entonces, en estos casos se han establecido distintas teorías, que nosotros ya las estudiamos, pero las vamos a repetir, para determinar cuál es la causa de todas aquellas que están, cuál es la causa finalmente que une al daño con el perjuicio, al daño, perdón, con la acción dolosa o culposa. Entonces, la primera teoría es la teoría de equivalencia de las condiciones. En virtud de esta teoría, recordemos, hay que poner a todas las condiciones que están en un plano de igualdad. Si hay tres condiciones, si hay tres causas, habrá que ponerlas en un plano de igualdad. Y en primer lugar vamos a sacar la primera causa, la posible causa.
pero el daño igual ocurre. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, esa causa no es. Vamos a la segunda causa. Volvemos a poner la primera y sacamos la segunda. El daño también, igualmente ocurre. Tampoco era la causa. Volvemos a poner la segunda y sacamos la tercera. ¿Qué pasa en este caso? El daño ya no ocurre. Por ende, ¿cuál era entonces la causa correcta? La número 3, la soltera número 3. Así que esa explica la teoría de equivalencia de las condiciones. En segundo lugar, tenemos la teoría de la causa adecuada. En principio, no toda condición es apta o adecuada para generar el hecho dañoso. Por ende, hay que determinar cuál es aquella causa que en este caso, se adecua más a la generación del daño, y esa va a ser entonces la causa elegida. En tercer lugar, tenemos la llamada teoría de la causa próxima. Y aquí se pone una línea de tiempo donde están todas las posibles causales y cuál va a ser la causal elegida, la que se encuentre más próxima a la generación del daño o del hecho ilícito. Ahora bien, con eso cerramos el último requisito. Sin embargo, antes de pasar a la llamada acción de responsabilidad, tenemos que hablar sobre el artículo 2330, el cual establece el caso en que la exposición imprudente de la víctima al daño también es en este caso, un criterio a considerar para la cuantía, en este caso, de la indemnización, para aumentar o disminuir la indemnización. ¿Por qué? Porque se señala en el artículo 2330 que si la víctima en este caso, se expuso imprudentemente al daño, es decir, con culpa, en este caso, la cuantía de la indemnización, el monto va a disminuir. No va a ser el mismo, claro, porque si yo me expuse culposamente, es decir, el Mauro me atropelló, sí, pero yo crucé en rojo, ahí va a haber una disminución, en este caso, de la indemnización que va a darme Mauro. Situación diversa ocurre en los casos en que la culpa es exclusivamente de la víctima. En estos casos ya no van a ser responsabilidad, se exime al autor de responsabilidad porque no se le puede reprochar su actitud. Ya con eso pasamos a la llamada acción de responsabilidad contractual, extracontractual. Nosotros ahora vamos a materializar todo aquello y la víctima entonces de este delito o cuasi delito civil tiene acción para obligar al autor, en este caso del daño, a repararlo o a adoptar las medidas necesarias para evitar la realización del daño que se debe. ¿Cuáles son las características de esta acción? En primer lugar, es personal, porque solamente puede reclamarse al autor del daño. En segundo lugar, es una acción mueble, porque lo que busca es una reparación pecuniaria o la ejecución de hechos destinados a hacer cesar o impedir el daño. Y en tercer lugar, es una acción patrimonial, porque en este caso es susceptible de apreciación pecuniario, por ende puede extinguirse tanto por prescripción, puede cederse, puede renunciarse, puede transmitirse. Respecto de quiénes son los titulares de la acción, es decir, quiénes son los legitimados activos, aquí hay que distinguir, en primer lugar, si son legitimados por derecho propio o por derecho derivado. Y dentro de los que se encuentran legitimados por derecho propio, hay que distinguir si son, en este caso, lesionados o víctimas directas o víctimas por rebote. Si son, en este caso, lesionados o víctimas directas y se trata de daños causados a cosas, van a ser legitimados el dueño de la cosa, el poseedor de la cosa, el que es titular de un derecho distinto al dominio, y en cuarto lugar, el que tiene la obligación de responder por la cosa, como por ejemplo el comodatario. Y respecto de los lesionados indirectos, son los llamados víctimas por repercusión, y son aquellos que, sin haber recibido directamente un daño a su persona, a sus bienes, van a sufrir daños o las consecuencias de un daño causado a una persona con la que tenían algún tipo de relación, y puede ser tanto daño patrimonial como daño moral. Y en segundo lugar tenemos los lesionados por derecho derivado, que son los sucesores por causa de muerte y los llamados cesionarios. Ahora, se discute si se puede transmitir, en este caso, el llamado daño moral, porque el daño moral es todo sufrimiento que sufre una persona, en este caso en su interior, que no es cuantificable. Por ende,
se puede transmitir. Y aquí hay dos posturas. Sin embargo, la postura mayoritaria ha señalado que el daño moral no se puede transmitir, es intransmitible. Sin embargo, todavía queda abierta la discusión. Ahora pasamos a quiénes son los legitimados pasivos, es decir, en contra de quién se dirige la acción de responsabilidad extracontractual. Efectivamente, y si se fijan y ponen atención, son cosas que ya hemos dicho con anterioridad. ¿Ante quién puede ejercer la acción? Desde luego que ante el autor material, el hechor. ¿Quién hizo que yo me tuviera que soportar este daño? Es al autor, entonces me puedo dirigir. Pero no solamente al autor, sino que también a su cómplice y a su encubridor. Y responderán entonces de manera solidaria todos los coautores y por la totalidad del daño. En segundo lugar, también responderá los que sin ser cómplices y sin autores hubieran aprovechado del dolo. También lo mencionamos. Y responderán entonces por la concurrencia del provecho. En tercer lugar, responderán los herederos del autor. Y en cuarto lugar, el tercero civilmente responsable por el hecho ajeno. Nosotros ya lo vimos. Como mencioné, entonces hay hipótesis de coautoría y cuando eso ocurra responderán de manera solidaria. Y también distinguir y recordar de que cuando uno responde por el hecho ajeno, no responde de manera solidaria porque en ese momento no hay coautoría, sino que un sujeto realizó el hecho y el otro responde porque hay una presunción. Simplemente. Ahora bien, dijimos qué es la acción, ante quién se ejerce, quién la puede ejercer y ahora cómo se extingue esta acción de responsabilidad. Se puede extinguir de la siguiente manera. En primer lugar, porque la renuncio, ¿cierto? La renuncia se puede hacer en cualquier tiempo y cualquier forma, pero como las renuncias no se presumen, se entiende de que debe declararse en términos tales de que no haya duda de que efectivamente se manifestó la voluntad de renunciarse. Ahora bien, hay una distinción aquí. Y no puedo renunciar, ¿cierto?, a la acción frente a aquellos que tengan el rebote, ¿cierto? No puedo, por ejemplo, aquellos que recibieron la repercusión o el daño con rebote. ¿Por qué? Porque es un daño distinto, un daño aparte. Si a mí, por ejemplo, se me cortó una pierna y tengo mucho dolor físico, psicológico y de muchas maneras, y yo renuncio, no puedo, por ejemplo, renunciar al daño por rebote de mi compañero, que a lo mejor le duele mucho verme así. No se puede. En segundo lugar, no renuncié. Ejercí mi acción. Puedo desistirla. Y si la desisto, también estaría extinguiendo la acción. En cuarto lugar, a través de la transacción civil. Y en quinto lugar, en virtud de la prescripción, que como ya mencionamos, son 4 años. Dicho eso, entonces, haremos una pausa, la última pausa, y ya volveríamos con lo último. Lo último, no se vaya. Retomamos entonces el estudio después de esta última pausa. Ya con esto nos vamos hasta el final. Hablamos de lo que era el daño y ahora hablamos de lo que es la reparación misma del daño. Reparar el daño, en el fondo, es hacer cesar el daño o restablecer las cosas al estado anterior en el que estaban, ¿cierto?, antes de la comisión del delito o cuasi delito civil. La indemnización entonces tendrá una función satisfactiva o compensativa, o compensatoria, ¿cierto? La diferencia entre ambos tipos de indemnización está en que en la indemnización en especie, ¿cierto?, será aquella en que se detiene el daño hacia el futuro, es decir, se importará una actividad que detenga, cese, hasta ahí no va el daño. Y en cambio, cuando eso no se puede hacer, será compensativa. Imaginémonos entonces ya, no sé, una persona perdió un brazo. No puedo reparar, no puedo detener ese daño hacia el futuro, sino que simplemente lo compenso. Claro. Ahí está la distinción entre cesar el daño del futuro o ya tratar de compensar el daño que ya se realizó. Ahora bien, cuando hablamos sobre la extensión de la reparación, en virtud del artículo 2329, todo daño debe ser reparado, ¿cierto? Lo hemos venido advirtiendo ya, ahí también encontramos el daño moral, ¿cierto?, etcétera. Los jueces son soberanos en este tema, por tanto pueden fijar los montos que quieran, ¿cierto?, en la indemnización. Si el único límite, ¿cierto?, es la petición de las partes, porque recordemos que un principio procesal es el llamado ultra verita. Los jueces no pueden ir más allá de lo que las partes solicitan, pero si las partes solicitan indemnización de perjuicios, los jueces tienen libertad para moverse, entre comillas, sin perjuicio, lo cual hay ciertos criterios o ciertas clasificaciones o ciertas cosas que deben tener en cuenta los jueces. Son 6. Y estas no siempre están presentes. Vamos a ir viendo ahora cada uno de los casos. Primero, ¿deben los jueces ver la situación económica de las partes? En virtud del profesor Alisandri, no. En virtud del profesor López Santamaría, sí. Entonces, como comentaba, ¿cierto?, no son siempre criterios que deben estar a la luz. Yo considero que la situación económica de las partes tampoco debería considerar, no, la verdad, no debe ser determinante, claro, no es necesario. El daño debe ser lo determinante, ¿cierto? Claro. Ahora bien, hay que considerar la mayor o menor grado de culpabilidad del agente del daño. Lo hemos venido advirtiendo.
No hay grados de culpa en sede extracontractual. El dolo tampoco implica un agravante, por tanto tampoco debe ser un criterio a determinar la cantidad de la indemnización. La compensación de beneficios obtenidos por la víctima en razón del accidente. Aquí tienen que entrar a trabajar cierto otro tipo de seguros, por ejemplo, que tenía la víctima, que llegan a indemnizar ciertos aspectos de la indemnización. ¿Y aquí qué pasa en este caso? El juez debe decir, pero esto se indemnizó, esto se bajó la cuantía, en virtud del tema tradicional, ¿cierto? Se entendía de que era un elemento que debía disminuir efectivamente. O sea, es decir, si había un beneficio por otro lado, debía disminuirse, pero actualmente se ha dejado de lado esta tradición y se entiende que debe ser algo más casuístico, ver caso a caso, y el juez lo debe ver de esa manera. Ahora bien, ¿en qué momento se valora el daño? Respecto al daño patrimonial, es difícil determinar en qué momento, pero respecto al daño moral, es mucho más preciso. La cuestión es que la jurisprudencia ha uniformado que el sentido de la fecha para valorar el daño moral será el de la sentencia de primera o segunda instancia. A partir de ese momento entonces se va a valorar teniendo en cuenta entonces la variación del dinero y teniendo en cuenta justamente cuánto vale en ese momento. Claro. Ahora, por favor. El IPC, ese es el parámetro que se utiliza para medir la variación. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la agravación y disminución de los daños después de la demanda? Si se producen nuevos daños con posterioridad a la demanda, la sentencia no podrá pronunciarse respecto a esto, por tanto tendrá que iniciarse un nuevo procedimiento. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se aumentan los daños después de haber presentado la demanda, pero antes de que haya sentencia? En este caso entonces el juez tendrá que considerar dichos hechos. ¿Y qué pasa cuando el daño se reduce? También del mismo modo el juez deberá considerar los nuevos hechos a pesar de que no estén contenidos en la demanda. Claro. Ahora, ¿qué pasa con también tiene que considerar el tema de la variación extrínseca del daño a consecuencia de la desvalorización monetaria? Este es un tema que ocurre lo siguiente. Hoy día, no sé, mi daño, ¿cierto? Patrimonial, extrapatrimonial, no sé, fue evaluado o puede ser evaluado, entre comillas, en 30 millones de pesos, considerando, no sé, el hospital, el lucro tasante, la moral, 30 millones de pesos. ¿Qué pasa? Sobre todo hoy en día, que el dinero va perdiendo valor cada día. Por tanto, a lo mejor al finalizar el juicio esos 30 millones ya no van a ser lo mismo. Y por tanto, en virtud del artículo 2329 que hemos estado observando, se debe reparar todo el daño de manera íntegra. Por tanto, debe haber un reajuste en los valores. ¿Y cuál va a ser el parámetro para determinar ese reajuste? El IPC. Por tanto, sobre todo también cuando hay pagos mensuales, que también se puede establecer que el juez dedicar ciertos pagos, ciertas remuneraciones mensuales, también deben estar ajustadas en virtud del IPC. Claro. No porque estemos beneficiando a la víctima, sino porque le estamos pagando íntegramente lo que corresponde. Estamos pagando lo mismo. Porque el dinero pierde su valor y tenemos que revalorizarlo a través de este reajuste. Dicho eso, entonces nos centramos en una hipótesis que se llama el cúmulo de indemnizaciones. Efectivamente, la hipótesis del cúmulo de indemnizaciones se da en los casos en que la víctima, además de poder exigirle al autor como tal la reparación, tiene derecho a exigirle a terceras personas una prestación pecuniaria en razón del daño que sufre. Esto puede sonar un poco chino, pero como tal materialmente se da respecto de las cajas de previsión o las compañías de seguro. Claro, si a mí Mauro me choca el auto, yo puedo reclamarle la indemnización del daño a Mauro, pero Mauro tenía un seguro, entonces me dice no, ahora con los del seguro, entonces yo le puedo ir en este caso reclamar indemnización a la aseguradora de Mauro. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? La pregunta que surge es si la víctima puede en este caso acumular estas prestaciones con la indemnización que le debe el autor del daño, recibiendo en este caso ambas indemnizaciones. Y aquí se discute. En Chile como tal se discute si la víctima como tal tiene o no reembolso respecto de contra el autor. Por ejemplo, si yo me dirijo en contra de la aseguradora después puede en este caso repetir, yo me puedo dirigir después en contra de Mauro. Y aquí hay que ver, respecto de los daños que se producen a las cosas como tal, se ha señalado que no se permite el cúmulo de indemnizaciones, por ende no puedo dirigirme yo en contra de Mauro y en contra de la aseguradora. Pero respecto del daño en las personas, sí hay un criterio favorable al cúmulo de indemnizaciones, por ende sí se permitiría. Ahora pasamos al último tema, que son los eximentes de la responsabilidad civil extracontractual. ¿En qué casos no se le puede imputar al autor material? Y encontramos distintos casos. En primer lugar,
los daños que son causados por caso fortuito o fuerza mayor. Ya lo dijimos, en estos casos de verdad deben ser probados por el autor. Quien alega caso fortuito debe probarlo de acuerdo al Código Civil. Y en segundo lugar encontramos casos de ausencia de culpa, que no necesariamente implica caso fortuito. Pueden ocurrir casos en los cuales no hay culpa, pero tampoco hay caso fortuito. Pueden ocurrir aquellas situaciones. En tercer lugar, cuando el autor del daño acredita que actuó en cumplimiento de una orden de una autoridad competente o ejecutando un mandato legal. Sin embargo, es necesario que esa orden no sea evidentemente contraria a derecho, porque si yo le digo a Mauro, oye, a través de un mandato, anda y asalta un banco o pégale a una señora un palo por atrás, claro, eso es totalmente contrario a derecho. En cuarto lugar, cuando el daño deriva de un tercero por el cual no va a responder el demandado. En quinto lugar, también cuando la culpa es exclusiva de la víctima, y eso ya lo nombramos en su momento. También la legítima defensa es otro caso, y el llamado estado de necesidad o el principio del mal menor. Cuando yo sacrifico un bien jurídico igual o menor para, en este caso, salvar uno mayor. Y por otro lado encontramos las llamadas convenciones o pactos de irresponsabilidad. Son aquellas en los cuales la futura víctima va a relevar totalmente al futuro autor del hecho de su obligación de repararlo si éste llega a producirse finalmente. Claro, aquí, para ir cerrando esto ya es lo último, hay que preguntarse, es bien curioso, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de responsabilidad contractual, hablamos de que existe un vínculo jurídico en dos personas, ¿cierto? Pero cuando hablamos que es responsabilidad extracontractual, son personas desconocidas. Por tanto, ¿cómo podemos establecer una convención para eximir de una responsabilidad extracontractual si no hay un vínculo? Nosotros éramos desconocidos. Y para esto voy a tratar de darle un ejemplo, ¿cierto? Porque a mí también me costó bastante entender esto. Imaginémonos, mi compañero da servicios de deportes extremos. Yo celebro un contrato con él. En virtud de este contrato, yo asisto a sus clases, ¿cierto? Asisto a un deporte extremo, canopy, no sé, kayak, lo que ustedes quieran. Claro. Aquí encontramos, y en ese contrato hacemos esta cláusula que exime de responsabilidad extracontractual. Pasa lo siguiente: si yo llego el día, ¿cierto?, a las 8 de la mañana contento, con mi trajecito, con mi casco, y digo, ya, Mati, démosle, y Mati dice, no, ¿sabes qué no? Hay responsabilidad extracontractual, o sea, contractual, porque hay incumplimiento. Pero si mi compañero me da el servicio, me da el deporte extremo, y yo sufro algún daño en virtud de eso, sería extracontractual. Claro. Y por tanto, puedo yo en esa convención hacer dos cosas. En primer lugar, exonerar de responsabilidad, y en segundo lugar, modificar la responsabilidad. Por tanto, ahí estaríamos en una hipótesis en donde, en virtud de una convención, se puede eximir la responsabilidad extracontractual o moderarla. La única excepción es el dolo futuro. Justamente, El dolo futuro no se puede condonar. Recordemos, artículo 1465 del Código Civil. también tampoco se puede disponer de, o sea, establecer en estas convenciones los bienes jurídicos indisponibles como los daños causados a las personas, el dolo, como comentó mi compañero, etc. Claro, la persona está fuera del comercio humano, justamente. Dicho eso, Con eso, terminamos. Se logró. obviamente se logró. Fue igual rapidito, creo yo. Así que sí, ya la próxima semana se viene derecho de bienes. Así que sí, espero que les haya gustado el capítulo. Denle like si fue así. Si no, también denle like. Suscríbanse, comenten algo. Cualquier aporte nos sirve. Así que nos vemos la próxima semana, Mauro. Nos vemos como siempre. Gracias por ver. Espero que hayan aprendido, que hayan recordado y que simplemente les haya gustado. No se acostumbren al traje. No. Así que eso. Gracias. Adiós.